Muy buenas noches, mis hermanos. Que el Señor le bendiga grandemente a todos ustedes en esta noche. Vamos a aprovechar que estamos todos de pies y vamos a venir en oración delante de nuestro Señor para pidiendo que nos acompañe en este tiempo. Oremos. Padre amado que estás en el cielo, mi Dios, damos gracia infinita por nuevamente habernos traído a tu casa. Gracias, Señor, por el privilegio que conlleva poder congregarnos, Señor, poder compartir con nuestros hermanos, poder alabar tu nombre y glorificarte, Señor, y también ser expuestos a tu palabra. Padre, te damos gracias por ella, porque tú nos la has entregado a nosotros y nos ha permitido poderla entender, Señor, y poder aplicar mediante tu Espíritu. Y es por eso que en esa noche te imploramos para que nuevamente tú hables a nuestros corazones, para que nuevamente tú nos desafíes, Señor, y tú nos confrontes con cualquier pecado o actitud, Señor, que haya en nosotros que no te asimile a ti. Padre, rogamos también para que tú nos dirijas en esa noche, para que yo simplemente sea un instrumento en tus manos, Señor, que mi boca sea un instrumento para proclamar tus verdades y no las mías. Padre, glorifícate en esa noche, salta tu nombre entre nosotros y en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos y suplicamos en el santo nombre de Dios Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hace ya algunos domingos, por así decirlo, en octubre, comenzamos una pequeña serie acerca de la mente de Cristo. Y nosotros habíamos hablado que en Filipenses capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses diciéndole, ordenándole que la iglesia y exactamente los santos de la iglesia debíamos demostrar, debíamos exhibir la mente de Cristo. Cuando decía eso, nosotros preguntábamos a qué se refería Pablo cuando dice que tenemos que exhibir, que tenemos que tener la mente de Cristo. Pablo no se estaba refiriendo en aquel entonces a tener el conocimiento de Cristo, ya que el conocimiento que tuvo Cristo, o que tiene Cristo, mejor dicho, es inmensurable y bajo ninguna circunstancia nosotros como seres humanos pudiéramos entender por completo los pensamientos y el conocimiento de Cristo. Pero lo que Pablo está diciendo en ese versículo es que nosotros debemos imitar el carácter de Cristo, tener la actitud que tuvo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, para que nosotros como cristianos y seguidores poderlo imitar a Él en este sentido. El llamado de Pablo a la iglesia de Filipenses y también a nosotros es de imitar el carácter de Cristo que tuvo aquí mientras Él estuvo en la tierra. Y nosotros vemos esto en Filipenses capítulo 2, en los versículos 2, 3 y 4. Habíamos dicho que en el capítulo 2 nosotros vemos cómo Pablo hace un llamado a la unidad en Cristo. Hace referencia a lo que es la unidad en el amor, la unidad en el espíritu y la unidad en propósito. Y siguiendo más adelante en el versículo 3 nosotros vemos cómo también nos hace referencia a que la mente de Cristo también involucra humildad. Y esa humildad quiere decir no ser autopromovedores, no tratar de hacer las cosas con el propósito de presentarnos a nosotros mismos o presentar nuestro nombre, ni tampoco de buscar la vanagloria de los hombres. Sin embargo, en ser humilde, estimando a cada uno por encima de nosotros. Y habíamos hablado que esta mente de Cristo en verdad está compuesto por tres partes: unidad, humildad. Y la tercera parte vamos a ver en esta noche, que es la abnegación, y se encuentra en el versículo 4 del capítulo 2. Así que le vamos a pedir, por favor, si pueden ir conmigo a Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer nuevamente, como ya es costumbre, los versículos que van del versículo 1 al 5. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí claramente nosotros vemos, como habíamos mencionado, que el apóstol Pablo nos explica que la mente de Cristo en verdad está compuesto por 3 partes y cada una de esas partes es necesaria. No es que son 3 aspectos, sino que la mente de Cristo es triple. Como decimos que Dios es trino, que son 3 personas, pero también es uno, también podemos decir que esos 3 componentes forman parte de lo que es la singular mente de Cristo. Nosotros vemos claramente en el versículo 2 que Pablo aquí está hablando de lo que es la unidad en el cuerpo de Cristo. Y en el versículo 3 nos habla acerca de la humildad. Pero en el versículo 4 no es tan explícito lo que quiere decir Pablo mediante el Espíritu Santo de lo que es la mente de Cristo. Sin embargo, nosotros vemos la práctica de una actitud que es la que equivale a la mente de Cristo. Y esa es precisamente la actitud de la abnegación. Más adelante vamos a explicar lo que significa abnegación, pero simplemente para darle una introducción, quiere decir un desinterés propio, quiere decir anteponer las necesidades de otra persona por encima de mis propias necesidades. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en ese versículo? Aquí vemos al apóstol Pablo que nos da 2 mandatos con relación a la mente de Cristo. Un mandato negativo y un mandato positivo. Cuando decimos que es un mandato negativo, no necesariamente estamos diciendo que es un mandato pecaminoso o que es un mandato malo. Simplemente estamos diciendo que es un mandato de algo que el Señor nos dice que no debemos hacer. ¿Y cuál es ese mandato? Lo dice la primera parte del versículo 4. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Y qué significa esto? Cuando nosotros miramos por lo nuestro, cuando nosotros velamos por nuestros intereses propios, nosotros estamos exhibiendo una actitud de egoísmo. Y eso precisamente lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que como cristianos que debemos imitar la mente de Cristo, no podemos bajo ninguna circunstancia darle cabida al egoísmo en nuestra vida. De hecho, el diccionario Webster, que es el diccionario equivalente de la Real Academia para el inglés, define la palabra egoísmo como una preocupación excesiva o exclusiva por uno mismo, de buscar o concentrarse en el placer, en las ventajas o en bienestar de uno mismo, sin tomar a los demás en consideración. El diccionario de la Real Academia lo hace más sencillo y dice, es inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente el propio interés sin cuidarse de los demás. Y de hecho, cuando nosotros vemos la palabra egoísmo, está conformado por una palabra en latín, que es la palabra ego, que significa yo. O sea que en otra palabra, la palabra egoísmo es simplemente un yoísmo, lo que quiere decir. Y en resumen, lo que eso nos está diciendo es que el egoísmo es anteponer mis necesidades a las necesidades de los demás. Es darle la prioridad, darle la importancia a mis necesidades o a mi beneficio o a mi bienestar antes que cualquier otra persona en el universo. En otra palabra, anteponerme yo mismo. Y es precisamente eso lo que está diciendo el texto cuando dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, no mirando cada uno por el bienestar o la ventaja o la comodidad propia. Si nosotros vemos las Escrituras, nosotros vemos que la Biblia tiene mucho que enseñarnos acerca del egoísmo. De hecho, Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3, el autor nos dice, o mejor dicho, le exhorta a sus lectores que en medio de ellos estaban sucediendo algunos pleitos. Habían tenido conflictos y habían tenido pleitos, y estos pleitos entre los hermanos estaba arraigado en que había un egoísmo interior que causaba estas disputas. De hecho, miren cómo dice el pasaje de Santiago capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice así. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís,
porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuál es el origen de estos pleitos? ¿Cuál es el origen de esa contienda que está sucediendo entre estos hermanos? Las pasiones, los deseos pecaminosos de estos hermanos. ¿Y cuáles son estas pasiones y deseos? Aquí el apóstol Santiago nos dice claramente que son codicia y envidia. ¿Y qué significa eso? Es un deseo descontrolado de adquirir algo para nuestro propio deleite. Básicamente el deseo egoísta de anteponer mis placeres ante la paz y la armonía de Cristo, del cuerpo de Cristo, era lo que estaba causando esta contienda y esa guerra entre los hermanos. Como decía Pablo, ellos buscaban satisfacer sus deleites sin tomar en consideración el daño que eso podía traer a los otros hermanos. Y si nosotros también vamos a otro pasaje en los evangelios, vemos un episodio similar en el cual el egoísmo también produjo contienda incluso entre los discípulos. Si nosotros vemos el pasaje de Marcos capítulo 10, versículo 35, dice: estando Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: ¿no sabéis lo que pedéis? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi diestra y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Y ponga mucha atención cuál fue la reacción de los discípulos ante esta petición. Y cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Aquí viene Juan y Jacobo, dos hermanos, hijos de Zebedeo, y se le acercan a Jesús con una petición diciendo: Señor, queremos pedirte que en tu reino, cuando tú establezcas tu reino, tú no permitas el privilegio de sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Una persona que se sienta a la derecha o se sienta a la izquierda del rey es una persona que está sostenido con gran estima, con gran honor, con gran autoridad. En otra palabra, él decía: déjanos ser los segundos en tu reino, si así tú lo permites. Y esta, por decirlo así, esta solicitud egoísta creó gran enojo y contienda entre los discípulos, tanto que lo dice el Evangelio de Marcos como también lo dice el Evangelio de Lucas, que también graba o relata el mismo suceso. Y es que la verdad es que el egoísmo, hermanos, siempre produce división en el cuerpo de Cristo. El egoísmo siempre va a producir egoísmo en el cuerpo de Cristo. Si nosotros queremos imitar a Cristo, si nosotros queremos imitar la mente de Cristo como hemos estudiado, si queremos imitar la humildad de nuestro Señor Jesucristo y queremos imitar la humildad que fue evidente en nuestro Señor Jesucristo, es imprescindible desechar todo egoísmo que esté arraigado en nuestra vida. Es imprescindible desechar el egoísmo de toda nuestra vida, porque número uno, el egoísmo siempre separa a los hermanos. Siempre considera a uno mismo como más importante o más de mayor estima que los hermanos. El egoísmo pone nuestros intereses por encima de los intereses de Dios. Y el egoísmo condiciona nuestro servicio en base al beneficio que nosotros podamos recibir. Ya no servimos a Dios por deseo de servirle, sino que le servimos pensando qué podemos recibir a cambio de esto. Y últimamente el egoísmo lo que hace es exaltar nuestro nombre cuando minimiza el nombre de Cristo. Y es por esa razón que el apóstol Pablo es muy radical cuando le dice a los hermanos en Filipenses que simplemente nadie mire cada uno por lo suyo propio. Nadie mire por lo suyo propio. Otra vez diciendo, desechemos el egoísmo. Pero ese es el mandato negativo del cual veníamos hablando. Ahora, si seguimos leyendo el versículo,
nos damos cuenta que junto con ese mandato negativo, también un mandato positivo. Junto con ese mandato de no hagan esto, también el Señor nos da un mandato de nosotros sí tenemos que hacer esto. ¿Y qué es lo que Él dice? Debemos exhibir una actitud de abnegación. Pablo nos ordena rechazar el egoísmo en nuestra vida, pero a la vez también nos ordena tener una actitud de desinterés y abnegación. Cuando dice aquí en el versículo, sino que cada cual también por los de los otros. Y yo le había dicho que le iba a explicar lo que significa la palabra abnegación. La palabra abnegación, según el diccionario de la Real Academia, significa un sacrificio que alguien hace de su voluntad y de sus afectos o de sus intereses, generalmente por motivos religiosos o altruismo. En otra palabra, renunciar a mis intereses. Y si nosotros fuéramos a comparar el egoísmo con la abnegación, nosotros pudiéramos decir que el egoísmo busca anteponer mis intereses sin tener en consideración a los demás. Sin embargo, la abnegación busca anteponer los intereses de los demás sin tener en consideración los míos. Y ahí nosotros vemos el contraste que nos está diciendo el apóstol Pablo, cuando dice nosotros debemos evitar el egoísmo, pero debemos procurar tener una actitud de abnegación. Es interesante que la definición que nosotros acabamos de ver de un diccionario secular relaciona la abnegación con una práctica religiosa o una práctica de la fe. Y es cierto que si nosotros practicamos la abnegación, no vamos a ganar el favor de Dios, ni vamos a convertirnos en cristianos simplemente porque nos mutilamos a nosotros mismos. Pero también es cierto que si nosotros somos cristianos y somos creyentes, entonces la abnegación tiene que ser una evidencia en nuestra vida, tiene que ser una característica fundamental de nuestra vida como cristianos. Y es interesante que el mismo diccionario secular hace esa aclaración. Pero vale la pena decir algo en ese momento, y es que tenemos que dejar claro que no es la abnegación. Eso no significa que nosotros debamos de rechazar todo interés personal que alguna vez hemos tenido. No significa que debemos trancarnos en un monasterio, afeitarnos la cabeza y vivir una vida de autonegación, porque eso no es lo que está diciendo el texto. La palabra de Dios nos enseña aquí claramente lo que dice cuando dice en el versículo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, en otra palabra, no es un mandamiento que excluye, sino es un mandamiento que incluye. Nosotros debemos velar por los intereses de los demás de la misma forma en que nosotros velamos por los intereses nuestros. Es similar al mandamiento que dice el Señor Jesucristo cuando Él nos ordena diciendo que debemos amar a nuestro prójimo como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y la condición, y lo que nos está diciendo aquí que debemos velar por los intereses de los demás de la misma forma que nosotros haríamos por nuestros intereses. Pero aquí hay una cláusula, hay una condición en ese mandato, y la condición es que ambos intereses, tanto los míos como de mis hermanos, deben estar alineados bajo la voluntad de Dios. Yo no tengo ninguna responsabilidad de velar por los intereses de mi hermano si esos intereses son intereses pecaminosos. De igual forma, el hermano mío no tiene ninguna razón de velar por mis intereses cuando lo único que yo estoy buscando es satisfacer mi deseo pecaminoso. Siempre y cuando sea alineado bajo la voluntad del Señor, dice aquí la palabra que nosotros tenemos que velar por los intereses de nuestro hermano. Nosotros vemos esta actitud evidenciada claramente en lo que es la iglesia del siglo I, del siglo I. Y yo quiero que vayan conmigo bien rápido a Hechos capítulo 4, versículo 31, y vamos a ver cómo la iglesia primitiva puso estos principios en práctica tan pronto ellos comenzaron a servir. Hechos capítulo 4, versículo 31 al 35. Dice así, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, todas las cosas en común.
Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Qué nosotros estamos viendo en este pasaje? Número uno, vemos cómo los hermanos de la iglesia en Jerusalén, movidos por el Espíritu Santo, comenzaron a preocuparse por las necesidades de sus hermanos, por así decirlo, de sus compañeros, de sus hermanos en Cristo. A ellos no les importó tener que vender sus propiedades, no les importó tener que vender su finca o tener que vender su ganado, tener que vender su casa, siempre y cuando el hacer esto resultaría en beneficio de mi hermano. No les importó tener que sacrificarse si el sacrificio que ellos hicieran traería como resultado que la necesidad de mi hermano iban a ser cubiertas. Ellos estaban teniendo en mente ellos no estaban teniendo en mente velar por su propia comodidad ni por su propia riqueza, sino nuevamente velar por las necesidades de sus hermanos. Y aquí en ese pasaje nosotros vemos dos enseñanzas que son muy importantes para nosotros con eso de la abnegación. Número uno, la abnegación no es natural del ser humano, no es natural del hombre. Por naturaleza nosotros somos seres egoístas, somos seres que nacemos y somos egoístas del momento en que somos nacidos a este mundo. Interesante que de las primeras palabras que dicen los bebés cuando nacen es mío. Y vemos esa actitud reflejada en ellos cuando tienen juguete en un lugar y cada uno está tratando de acaparar la mayor cantidad de juguetes posible para ellos. Y eso es precisamente porque viene incluido en el paquete que hemos recibido de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero no solamente vemos que como seres humanos la abnegación no es natural de nosotros, sino que también vemos que es un resultado de una vida de sumisión al Espíritu Santo. Como leímos en el versículo 31, antes de que los hermanos vendieran sus propiedades, antes que ellos regalaran el dinero para ser distribuido entre los hermanos de la iglesia, vemos que algo interesante sucedió. Y fue que el Espíritu Santo llegó al lugar donde se encontraba y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En otra palabra, todos ellos cayeron bajo la autoridad y la sumisión del Espíritu Santo. Y esta sumisión al Espíritu Santo fue lo que provocó en ellos una abnegación propia y de poner sus intereses a un lado y velar por los intereses de sus hermanos. No podemos, bajo ninguna circunstancia, procurar la abnegación por nuestra propia fuerza, sino que solo Dios puede hacer eso posible en nuestra vida. Una vida de abnegación es resultado de una vida de obediencia a Dios. Pero si vamos a hablar de obediencia a Dios, entonces tenemos que ver el mejor ejemplo que existe en las Escrituras. Si nosotros quisiéramos buscar un ejemplo en las Escrituras de una persona que haya vivido su vida en abnegación, en completo desinterés de su propio interés, entonces tenemos que ver obligatoriamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es precisamente lo que hace Pablo. Pablo nos da aquí el principio de lo que es la mente de Cristo, pero más adelante nos da el ejemplo y la ilustración en la misma vida de Cristo. Vayan conmigo nuevamente, por favor, a Filipenses capítulo 2, pero en esta ocasión vamos a leer a partir de los versículos 5. Esos versículos los leímos la última vez que hablamos de este tema, pero vamos a hacer hincapié en un versículo en específico que no hicimos hincapié la última vez. Dice así, Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Y aquí vamos a hacer hincapié precisamente en este último versículo que leímos, en la última parte que dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. ¿Y por qué usamos este pasaje como un ejemplo de abnegación? Sencillo. Número uno, nosotros vemos aquí que Jesucristo dice la palabra que se hizo obediente. Ya de por sí eso debería ponernos un poco cuestionar, o por así decirlo, sorprendernos, el ver que dice la palabra aquí que Jesucristo obedeció. Y debemos preguntarnos, ¿a quién obedeció? Porque Cristo, siendo Dios, se supone que Él debe ser obedecido. Él no tiene que obedecer a nadie. ¿Y a quién entonces obedeció Dios? Bueno, podemos responderlo con dos respuestas. Número uno, Cristo fue obediente a sí mismo. Y cuando decimos a sí mismo, estamos diciendo siendo obediente a su palabra. Debido en las Escrituras nosotros vemos en todo el Antiguo Testamento una serie de profecías que profetizaban la venida, profetizaban el sufrimiento, profetizaban la vida de Jesucristo aquí en la tierra y cómo Jesucristo, el Mesías, se iba a entregar por la humanidad. Y Cristo tenía que obedecer la profecía, tenía que obedecer la palabra, como Él decía constantemente, es necesario que yo haga esto para que se cumpla lo que está escrito. Pero no solamente vemos que fue la palabra profetizada, sino también la misma palabra que Él dijo. Constantemente, una y otra vez, Él dijo en su ministerio que era necesario que Él muriera, que era necesario que Cristo entregara su cuerpo, que el Hijo de Dios entregara su vida por los pecadores. Era necesario que Cristo había declarado que el propósito de su venida era morir, de entregar su vida, de dar su vida como rescate a muchos. O sea que cuando dice aquí que Cristo estaba siendo obediente, número uno, Él estaba siendo obediente a sí mismo, a su palabra, pero también estaba siendo obediente con Dios, con su Padre. Cuando dice, por ejemplo, pasajes como en Juan capítulo 6, versículo 38, que dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y Lucas 22, 42 dice, Padre, si queréis, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo fue obediente a la voluntad de su Padre. Cristo fue obediente a sí mismo, a su palabra. Pero el nivel de obediencia que tuvo Cristo solo puede ser apreciado cuando nosotros vemos la cruz de Cristo. Porque dice aquí el texto que Él fue obediente hasta la muerte, pero la muerte en cruz. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, si queremos entender lo que quiere decir, tenemos que ver la cruz como la hubiera visto una persona en el primer siglo. Hoy en día nosotros estamos familiarizados con el término de la cruz. Nosotros vamos a iglesia o hemos entrado en templos donde tienen una cruz en el medio. A veces tenemos collares o prendas o accesorios que tienen una cruz. Cantamos acerca de la cruz, predicamos acerca de la cruz, visitamos cementerios donde tienen cruces. La cruz es un símbolo familiar para nosotros, es un símbolo de cristianismo, y cuando nosotros hablamos de la cruz, por lo general nos da un gozo porque sabemos que en esa cruz mi culpa fue pagada y yo he sido salvado mediante el sacrificio de Cristo en esa cruz. Pero si nosotros fuéramos al siglo I y habláramos con un judío de aquel entonces acerca de la cruz, la impresión que él tuviera de la cruz sería muy distinta a la que nosotros hubiéramos tenido. ¿Por qué? Porque la cruz necesariamente era un símbolo aterrador para los habitantes del siglo I. La cruz era un castigo, era un símbolo romano que número uno traía a idea lo que era una muerte horrenda y dolorosa. La muerte en cruz era una muerte lenta, dolorosa, horrenda. Muy a menudo las personas que eran crucificados duraban días clavados en la cruz, esperando su lenta y dolorosa muerte. Pero también era una muerte vergonzosa. Las personas que eran crucificadas, todas eran crucificadas desnudos.
Muchas veces nosotros vemos en los crucifijos que tenemos nuestro Señor Jesucristo como con un pañal, y eso se hace por decencia, porque nuestro propio Señor Jesucristo también fue crucificado desnudo. Pero no solamente eso, sino que era un castigo severo, el más severo de todo el imperio romano, solamente reservado para los peores criminales. Y era tal el castigo, era tal la brutalidad de este castigo, que estaba prohibido crucificar cualquier ciudadano romano. Estaba prohibido por la ley que cualquier ciudadano romano sea crucificado, porque es un castigo brutal, solamente diseñado para lo peor de lo peor. Y ellos usaban esto de una forma muy astuta. Los romanos usaban este castigo de la cruz para intimidar a esos pueblos que ellos conquistaban. Ellos hacían las crucifixiones, por lo general lo hacían al lado de la carretera, a las entradas o salidas de las ciudades, para que todo aquel que caminase, para que todo aquel que entre en un pueblo o salga de un pueblo, vea a esa persona crucificada, vean esos delincuentes que han sido castigados y piensen dos veces antes de tratar de rebelarse contra Roma. Era una forma de ellos mantener a sus súbditos, por así decirlo, intimidados con la cruz, al punto tal que el mismo pueblo judío llegó a repudiar la cruz a un nivel imaginario. Es tanto así que para los judíos detestaban tanto la cruz y era tanto lo atemorizado que se sentían por ello, que ellos incluso evitaban mencionar la palabra cruz. Y ellos aquí usaban muchos eufemismos. ¿Qué es un eufemismo? Es simplemente una palabra que se usa para ablandar otra palabra que tiene un significado más grande o peor. Ellos usaban eufemismo, por ejemplo, refiriéndose a aquel que fue levantado, en vez de decir aquel que fue crucificado. O cuando dice aquel que extendió sus brazos, haciendo referencia a aquel que fue crucificado. Y nuestro Señor Jesucristo usó ambos eufemismos, tanto en Juan capítulo 3, versículo 14, como en Juan 21, 18, 19. Nosotros vemos cómo incluso Jesús, hablando con sus discípulos, usaba estos términos. Pero ¿por qué? ¿Por qué entonces Cristo decidió la peor muerte posible, en el peor momento posible, bajo las peores condiciones posibles? Porque eso era precisamente lo que nosotros necesitábamos. Eso era precisamente lo que nosotros merecíamos, y era el castigo de la cruz. Y es aquí donde viene la belleza de la abnegación de Cristo. Y es aquí donde nosotros podemos contemplar claramente el desinterés de nuestro Salvador. Que Cristo ponga a un lado su gloria, ponga a un lado sus intereses, ponga a un lado incluso Él mismo se ponga a un lado y sea obediente al Padre hasta la cruz y la muerte en la cruz. Todo esto con el propósito de nuestro rescate. En ningún momento Cristo se entregó pensando que había un beneficio para Él. En ningún momento Él se entregó. El único beneficio que Cristo recibió fue simplemente redimirnos de la esclavitud del pecado, porque no había otro beneficio para Él. Cristo antepuso nuestra causa, el hecho que éramos unos pobres y miserables pecadores en necesidad de una redención, y Él antepuso nuestra causa y la convirtió en su causa. Por ende vino aquí a la tierra, padeció de la muerte más horrenda, más dolorosa, más vergonzosa, más sangrienta, brutal y cruel posible por ti y por mí. No fue la muerte de un mártir en ese día, más bien fue la muerte del Salvador. Y el grado de su abnegación, para nosotros entender el desinterés propio que tuvo Jesucristo, el grado de abnegación solo puede ser comparado con el grado de su sacrificio. Solamente así puede ser entendido. Cristo lo entregó todo a cambio de nada, porque nada éramos lo que somos. Cristo entregó todo a cambio de nada. Y damas y caballeros y hermanos, este es el ejemplo que nosotros debemos imitar. Ese es el ejemplo en el cual nosotros somos llamados a imitar nuevamente la mente de Cristo. Y como dice aquí en los versículos, si leemos nuevamente, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor,
si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Mas nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. Haya pues en vosotros este sentir, esta actitud, esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, Padre, venimos ante ti humillados porque cuando estudiamos tu palabra, Señor, y vemos tu grado de entrega, tu actitud, Señor, que tú hiciste todo de una forma en la cual nosotros nunca lo hubiéramos hecho. Sin embargo, Señor, tú nos has llamado a nosotros a imitar tu ejemplo, a imitarte a ti, a andar en ese mundo como tú andaste. Padre, es difícil, pero es necesario. Y por nuestra fuerza simplemente no podemos. Y en esa noche queremos implorarte, Señor, suplicarte. Yo poniéndome de antemano, Señor, pidiéndote que tú crees en nosotros, tu mente, que tú transformes, Señor, nuestra mente, nuestra actitud, mi mente conforme a la tuya. Que yo pueda exhibir humildad, que yo pueda exhibir unidad, Señor, y abnegación por mis hermanos y por todas las personas que me rodeen, con el único propósito de traer gloria y honra a tu nombre. Padre, danos la gracia necesaria, porque nosotros no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Y es por eso que te imploramos, Señor, y te pedimos todo esto, en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo, tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.